En este ansiado trabajo vamos a explicar todo lo que hemos estado haciendo durante este curso en ASI, con nuestro amado profesor Nono. La estructura de ganancias consiste en gestionar el nivel de una señal durante una cadena de sonido, desde su captación hasta su reproducción, de manera que en cada paso que éste sea afectado se corrige para que se mantenga, evitando introducir ruido o distorsión involuntaria al no saturar los procesadores insertados. Por ejemplo, una vez cogemos ganancias a un nivel correcto en la mesa X32, pasamos la señal por un ecualizador. Al aplicar una ecualización sustractiva hemos perdido 3 dB de señal, que deberemos añadir en este caso desde la ganancia ya que no hay un make-up. Es muy normal aplicar un ecualizador a un sonido, cargar un preset y notar cómo mejora de repente, cuando en realidad puede que lo que notes es porque ha aumentado el nivel de sonido. A continuación pasamos la señal por un compresor y comprimimos 2 dB, que luego deberemos aumentar en el make-up. De este modo sabrás realmente qué hace tu proceso, en este caso el compresor, sin dejarte influenciar por un cambio de volumen. Así tendremos una señal controlada durante toda la cadena y ya decidiremos su nivel de mezcla mediante el fader y los envíos, manteniendo un nivel saludable de señal con un headroom prudente, sobre todo en digital, para terminar enviando a la etapa un volumen de 1,3 voltios RMS aproximadamente. De esta manera optimizaremos el SNR de cada equipo al máximo. Un crossover es una división de la señal de entrada en varias salidas separándola mediante filtros por rango de frecuencia dentro del espectro audible, ya que cada bocina está especializada en un rango. Muchos altavoces vienen con crossovers internos para dividir esas señales, usualmente full range. Aunque ese sea el caso, podemos liberarlos de carga de grave haciendo un crossover previo para enviar las frecuencias más bajas a un subwoofer, siempre teniendo en cuenta la respuesta en frecuencia de cada altavoz. Hay hardware especializado en esto, pero nosotros hemos usado las matrices de la mesa, haciendo un envío de máster a estas y cortando con filtros Liquid Relay, ya que son los que en su frecuencia de corte tienen una ganancia de menos 6 dB, por lo que no se realzará la suma global de esa frecuencia al reproducirse por dos vías distintas. Según el orden que elijamos cambiará la curva del filtro y ligeramente su fase. Como hemos usado el mismo orden para todas las divisiones no tendremos problemas de fase por esto. Es interesante mencionar que hay otros tipos de filtros como el Butterworth que solo atenúan 3 dB en la frecuencia de corte. Cada uno tiene una respuesta de fase diferente. Debemos tener en cuenta que con nuestra configuración los EQ insertados en el máster se aplicarán a todas las salidas de PEA o a ambas vías de los sidefields, mientras que si queremos modificar la frecuencia de una vía en concreto hemos de insertar los EQ en las matrices o en los buses, por lo que si queremos tratar la EQ de la sala actuaremos directamente sobre el EQ del máster. Si lo que queremos es corregir la respuesta en frecuencia de un altavoz lo haremos en su matriz. Ahora pasamos a la EQ de sala, en la que hacemos una medición de lo que sale por los altavoces usando Run EQ Wizard. Observamos cómo responde la sala a cada rango frecuencial para atenuar o realzar mediante el EQ de cada matriz o bus que sea necesario. Por ejemplo, en PEA se han reducido 6 dB en 260 Hz, realzado 3 dB en 1,6 kHz y reducido 4,5 dB en 7,6 kHz. Ahora pasamos a quitar acoples. El feedback se produce cuando una señal que sale por un reproductor entra por un micrófono, volviéndose así a amplificar y salir por dicho reproductor, entrando en una cadena de realimentación. Para tener la menor cantidad de acoples, lo primero es colocar la microfonía intentando dejar su zona de mayor rechazo enfocada hacia los monitores, además de tener la máxima presión posible de la fuente sonora para necesitar menos ganancia y por lo tanto tengamos una mayor señal ruido. Además, una vez tengamos los monitores a un volumen aceptable, iremos abriendo los micrófonos poco a poco, ya filtrados y limpios, localizando con un RTA los acoples para así atenuar esas frecuencias desde la salida de la mesa. Si la mesa de PA y monitores no son la misma, en monitores podemos recortar directamente de la entrada del micro. Para terminar de asegurar que no vamos a tener problemas de feedback durante una prueba, reproduciendo música o ruido rosa, realizaremos un barrido frecuencial, forzando acoples y atenuando donde lo haya siempre con una Q estrecha. Paso a hablar del sistema y su sistema de refuerzo sonoro. Distinguimos entre sonido para el público y monitores. Empezando por el público tenemos la PA, Public Address, que no es un tipo en concreto de altavoces. Esto solo dice que son los encargados de la presión acústica principal. Según el calibre del evento serán altavoces full range, usualmente acompañados de subwoofer o, para un mayor alcance, los line array, que son columnas de altavoces configuradas para, mediante la suma y cancelación de fase, ser más direccionales y llegar más lejos. Para cubrir la zona más cercana y céntrica tenemos los frontfield y downfield. Para los laterales del escenario tenemos outfields y, por último, para largas distancias del público tenemos los rearfields o torres de retardo. En monitores podemos tener cuñas individuales para cada artista con su mezcla individual. Los in-ear cumplen la misma función en formato auricular, generando mucha menos presión acústica en el escenario y evitando acoples. Sidefields para contextualizar todo el escenario con una mezcla estéreo grupal. Y otra vez frontfield, en este caso orientado hacia el escenario para cubrir la zona más lejana de los sidefields, el centro. Para las baterías además existe un bass shaker que le hace vibrar el culo con los graves. Ahora hablaremos del estudio de inteligibilidad. La inteligibilidad es el resultado del equilibrio entre sonido directo, ruido ambiental, reverberación y respuesta en frecuencia, de sala, reverb o como quieras llamarlo y del equipo. Según estos parámetros y con ayuda de sistemas de medición que a su vez se ayudan de sus amigas las matemáticas, que gracias a ellas no tenemos que hacer matemáticas nosotros, podemos sacar en claro distintos parámetros que hacen alusión a la compresión del mensaje.
Tenemos el C50, C80 y D50 a resaltar. El C50 representa la energía de reverberación en los primeros 50 milisegundos, indicando la inteligibilidad de la palabra. El C80 lo mismo pero en 80 milisegundos, indicándolo para la música. El D50 es la relación entre sonido directo y primeras reflexiones, con el resto de cola reverberante, indicando la definición. Los valores recomendados son más de 0 dB, entre menos 2 y 8 dB, dependiendo del género, y más del 50%, en orden. Nosotros utilizamos RIO, y voy a comentar los valores que nos salieron en una zona concreta para no aburrir a los espectadores, pero aclarando que la zona varía bastante la medición. En la medición, en el centro de la parte superior del graderío, el C50 da un resultado de 7 dB. C80 da 9,88 dB y el D50 tiene un valor de 83,5%. La gente situada en esa zona tendría una buena inteligibilidad para la voz y buena definición, pero para la música tendríamos un exceso de reverb. Estos coeficientes se pueden ver por frecuencia, siendo muy interesante centrarse entre 3 y 5 kHz, que es donde se encuentra la inteligibilidad de la voz. Para visualizarla correctamente en RIO sin demasiado pico deberemos bajar la resolución para que haga una media con los valores. Buscamos dar una presión sonora de 94 dBSPL para toda la sala. Esta debe ser entre 10 y 20 decibelios superior al ruido ambiente. Tenemos la suerte de contar con un público muy respetuoso que se mantiene en silencio durante la actuación. Además debe ser lo suficientemente uniforme para no dejar sordos a unos mientras otros no escuchan. Hemos hecho un prototipo de la disposición de los altavoces en EasyFocus, pero como este programa no mide las reflexiones, además de no tener los datos de nuestro equipo tampoco muy fiable para esto. Hay que controlar la direccionalidad de los altavoces, para no dejar sombra y tener cuidado con el subgrave. La respuesta en frecuencia es la relación de nivel por frecuencia que entra con respecto a la que sale de un equipo de audio. Hay que tener en cuenta esto, entre otras cosas, a la hora de dar salida desde FO. Realizaremos correctamente los crossovers para no dejar vallas ni picos, ecualizar correctivamente según la respuesta en frecuencia de los altavoces y recortar frecuencias no audibles para no saturar el sistema con sonido inútil. Y recuerdo que a todo esto aplica la respuesta en frecuencia de la sala, de la que ya hemos hablado. Debemos tener en cuenta que el sonido viaja a una velocidad por el espacio relativamente palpable, por lo que si tenemos reproductores y o fuentes a distintas distancias del público pueden producirse cancelaciones o en casos muy lejanos como los rear-field delay. En nuestro caso el subgrave y PA no están alineados, por lo que añadiremos un delay al sub de la distancia entre los conos. Además tenemos que tener en cuenta que el sonido de las fuentes también puede llegar al público, por lo que aplicaremos un delay a PA y sub de su distancia con respecto al bombo, ya que la batería tiene mucha presión acústica y un desfase de un instrumento rítmico se nota bastante, recalcando que también es el instrumento más alejado del público. Lo último a mencionar en este precioso trabajo es el rigging, que consiste en la sujeción y colocación en altura de los distintos elementos a colocar para el evento, luces, altavoces, etc. En el sonido lo más importante dentro de esta sección son los line arrays, en los que hay que colocar una angulación concreta entre conos para abarcar una zona concreta de público. Normalmente los equipos se cuelgan en una estructura llamada truss, diseñada precisamente para colocar el equipo en escenarios para eventos, y ya está.